niños, los ancianos, las embarazadas, los jóvenes, todos estamos involucrados en este tema. No es de ahora, hace 50 años. Todos los gobiernos que han estado no han hecho nada. Todos lucran, todos ganan. ¿Y nosotros qué recibimos? Nada, nos morimos. Nos recibimos el cajón. ¿De dónde es el rap? ¿De dónde es el rap? Oh, este es el rap de Quintero. Este es el rap de Quintero. Es el rap de Quintero. Es el rap de Quintero. Aquí se bajó un colectivo, abrió las puertas y salió un niñito en una frazadita de lana, café. Y aquí quedaron marcadas las huellas de la sangre, le corría de la boquita, estaba semi-inconsciente. Y las huellas de sangre, las gotas de sangre van marcadas por esas velas. Dolor nomás, todo lo que es producto de un estado indolente ante este desastre, porque este desastre se sabe desde que la primera vez que funcionó la chimenea, a la semana se murieron todas las aves de corral y a las 2 semanas se habían muerto todos los animales de la Mesopotamia del Pacífico, porque acá de Quintero, el Valle de Narao, de Quintero, entre 1530 que fue el descubrimiento y 1750 era un vergel. Todo eso se destruyó con la primera chimenea. Acá un gerente de Codelco dijo una vez que nosotros éramos una población callampa que había crecido alrededor de chimeneas. Y eso es muy violento, muy violento, muy violento. Nosotros acá somos milenarios, acá hay osamentas encontradas en el bosque de las Petras que sobrepasan los 3000 años. El concepto de zonas de sacrificio, quiero aclarar, no es un concepto jurídico o legal o que esté establecido en alguna ley. Es un concepto que se creó en los 70 en Estados Unidos, a propósito de la injusticia ambiental que ocurría cuando se instalaban vertederos en poblaciones negras, afrodescendientes. Ahí surgió el concepto de injusticia ambiental y de la mano de él surgió el concepto de zonas de sacrificio. El INDH en su informe anual del año 2014 reconoció la existencia de 5 de estas zonas de sacrificio, enumerándolas, que son Quintero Puchuncaví, Huasco, Coronel, Tocopilla y Mejillones. Vamos, sin apuro, calmado. ¡Váyanse, váyanse! ¡Despierten, hombre! ¡Despierten, huevones! ¡Que no es lo que pasa! ¡Despierten! Estábamos durmiendo con mi hija y mi hija empezó a moverse en la cama y de repente vomitó de nada. Vomitó. Me levanté, la vi, le di una agüita y ahí pasó, ella siguió durmiendo. Y a las 4 de la mañana me empezó a mí, también me sentí mal durmiendo, me daba vuelta en la cama,
Y de repente me paro al baño porque ya sudaba, me sentía mal, así, pero de la nada. Ya, y al otro día me seguí sintiendo igual, dolor de cabeza, María, y como a las 2 de la tarde ya dije ya no, tengo que ir a médico porque no pasaba el dolor de cabeza. Al final ya después empezó a pasar la hora y yo me fui del hospital, igual me sentía mal, pero pasa que llegaban los niños del colegio, uno ya empieza a postergar lo de uno. Que piensan en los niños, uno ya grande ya no, pues uno va para abajo, pero son los niños. Un niño, una guagua no va a estar mintiendo que vomita, cosas así, pues no. Que piensen en los niños, los empresarios, los poderosos también son papás, son abuelos. El complejo industrial fue fundado en el año 1964. En esa época ya estaban las termoeléctricas de AES Gener, que en ese momento era Chilgener, y la fundición de Codelco, que en ese momento era la Enami. Y con el correr del tiempo, desde el 64 hasta hoy día, ese complejo industrial solamente ha crecido y se ha diversificado en cuanto a las fuentes contaminantes que allí conviven con la comunidad que vivía allí desde antes. Hoy día tenemos no solamente un complejo de 4 termoeléctricas de AES Gener que funciona en base a carbón, una fundición y refinería de cobre de Codelco, otro complejo termoeléctrico con funcionamiento en base a gas, hay una empresa química, hay una empresa cementera, hay una refinería y puerto de ENAP. Bueno, la salud está muy baja, está muy mala. Bueno, hay muchos adultos mayores y niños que son los que más caen, son más propensos al gas que baja siempre. Bueno, no, aquí está muy mal la salud, tampoco los hospitales son muy malos. Tienen buenos trabajadores, pero le falta más especialistas para ver los temas de la gasificación que se hace aquí. Generalmente las autoridades cuando han ido para allá, yo creo que han recibido una manifestación con respecto a lo que se está haciendo, a la perspectiva que tiene el pueblo y cuál es la real gravedad de lo que está sucediendo con los niños y con la población en general en su territorio. El Ministerio del Medio Ambiente no solo pone los represores, sino que además, miren, cierra sus cortinas, prefiere cerrar sus cortinas y que lo oculten ellos. Aquí el Estado está siendo cómplice del asesinato de niños, del envenenamiento de menores de edad. Se está pasando a vulnerar todos los derechos de la infancia. Y el Ministerio es cómplice. Y Carabineros el día de hoy también está siendo cómplice. Siempre ha sido cómplice, Juan. No solo son cómplices, actúan, asesinan, mienten, hacen montajes. Tiran lacrimógenas a los niños cristeros, seguro que hemos visto, los colores.
aquí ha habido, por una parte, una omisión por parte del Estado que no ha sido lo suficientemente capaz de fiscalizar, de dictar normas que regulen cuáles son los contaminantes a los cuales se expone a la población. Y también ha sido bien negligente en la aprobación indiscriminada de proyectos. O sea, el Estado podría haber evaluado previamente la situación que está pasando hoy día. Nuestros compañeros afectados, por todas las personas que fueron agredidas el día de ayer por parte de Carabineros y de los marinos también. Yo fui parte de esa marcha y realmente la violencia y la reprimición que se vivió en ese momento fue harta, fue grande y no es justo porque nosotros no estamos manifestando, estamos luchando por nuestras vidas y que ellos nos hagan eso porque estamos luchando por respirar un aire digno. Lo encuentro insólito, realmente lo encuentro insólito y lo encuentro mal, porque se supone que ellos deberían apoyarnos porque ellos también viven aquí, ellos también tienen familia, ellos también están afectados y al igual que nosotros. Los casos de intoxicados no se acaban en el hospital colapsa todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la casa? No, pues tenemos que salir a manifestarnos y ellos nos reciben así, de esa manera, y agrediéndonos, tirándonos balines. No sé, como que si fuéramos, animales cazándonos. Así se vivió todo el día de ayer y varios de nuestros compañeros fueron los afectados. El universo de contaminantes que está normado en Chile es muy acotado. Innecesariamente acotado, vergonzosamente acotado también, yo diría. O sea, eso quiere decir que hay un montón de contaminantes que no están regulados. Pero lo poco que sí está regulado, además está regulado con estándares demasiado alejados de las recomendaciones de la OMS, por ejemplo. Las normas de material particulado, de anhídrido sulfuroso, de dióxido de azufre, son muy laxas.
Estuve postrada 8 días en cama, sin movilidad de piernas, de manos. Era una guagua en la cual tenían que darle que comer, tenían que bañar, vestirla, darle todo. En el cual perdí toda la movilidad de mis extremidades, mis dolores de cabeza fueron terribles. Después de estos 8 días, logré luchar contra todo eso, logré salir adelante. Esto me llevó una distancia de unos 3 días, que se me enfermó mi hija de 12 años. Ingresé con ella a la 1 de la tarde al hospital, en el cual le pusieron en los brazos, la inyectaron en los brazos con un medicamento. Después la tuvieron que ponerle oxígeno y así sucesivamente la tuvieron durante todo el día, oxígeno y inyectable en los brazos también, hasta la 1 de la mañana, en el cual recién ella empezó a recuperar la movilidad de sus extremidades. En todo le sale que es intoxicación, es lo que le dicen, porque pruebas ninguna. No le han querido hacer exámenes. Por lo mismo, ¿por qué? Porque saben que los exámenes son los que van a arrojar lo que ella realmente tiene en su cuerpo en este momento, como lo que tengo yo también. Yo soy una persona operada de cáncer. Ellos quieren de que Quintero sea un pueblo fantasma. La gente trasladarla y dejar Quintero como una comuna de empresas. ¿Por qué? Siendo que aquí llegó la gente primero y las empresas llegaron después. No tenemos por qué nosotros salir. Quienes tienen que salir de aquí son las empresas, no nosotros. Y si se quieren quedar, que se rijan a las normas del pueblo. Nosotros queremos vivir y nosotros le pedimos a todo lo que es de norte a sur, territorio nacional, que se llama Chile, que vengan y vengan a apoyarlos, porque nosotros también tenemos derecho a tener nuestro aire puro, porque así como nosotros lo estamos viviendo, algún día una empresa va a querer llegar donde está el pueblo de ellos y van a empezar a vivir lo que nosotros van a decir. ¿Y por qué no apoyamos a Quintero cuando pudimos? Pero ahora pueden, están a tiempo. Únanse a nosotros que los necesitamos. Estén aquí, griten. Nosotros vamos a tener la fuerza que Él nos dejó y como cuantas otras personas también misteriosamente y dolorosamente han partido. Porque aquí la gente que defiende la vida se suicida, desaparece. Pensamos que eso pasaba hace años. Sentimos en nuestros corazones, sin culpar a nadie, sin pruebas aún, en nuestros corazones que a Lali le quisieron callar la voz. Por el Ale, por toda la gente que está sufriendo en Quintero y en Puchuncaví, por toda la gente que ha partido a manos de la contaminación, por todos los que vienen, por todos los que estamos aquí, vamos a decir no más zonas de sacrificio.
Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores S24 de Quintero, y venimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Soy Polet, su compañera, y me gusta verlos reunidos por él, por la lucha, para seguir adelante en esto, lo que él quería, y que esto no para, po. Al contrario, va a seguir con más fuerza, con más coraje, con más valor, por él y por todos los compañeros que han caído en la lucha, peleando por el medio ambiente, por nuestro pueblo, por la gente. Así que agradecerles de todo corazón y espero que no sea verlos aquí solamente hoy, sino siempre se mantengan unidos en la lucha. Así que aguante, compañeros, gracias, y voy a estar en todas, así que cuenten conmigo para lo que sea y espero contar con ustedes también para todas las luchas que se vienen. Gracias. La almohada. Después de una seguidilla de derrames de petróleo y de varamientos de carbón prácticamente cotidianos y de pic de contaminación atmosférica también prácticamente cotidianos, el año 2016 presentamos una demanda por daño ambiental que está hoy día en tramitación en el segundo tribunal ambiental en contra de tanto del Estado como de cada una de las empresas que forman parte del complejo industrial. Eso está actualmente en tramitación y en ese contexto estábamos tramitando eso cuando se nos cruzó esta crisis actual de contaminación que por su gravedad y la urgencia que tiene, porque no sabemos
y en esto hay que ser súper enfática, no sabemos con qué se están envenenando las personas que están hoy día yendo a los centros de salud. Por lo tanto, no sabemos si es bueno o malo aplicarle tal o cual cantidad de oxígeno o tal o cual medicamento. No sabemos cuál es el tratamiento adecuado porque no sabemos con qué está contaminada la gente. Lo primero, que siempre lo utilicé porque me gustó la facilidad que tenía para explicar este tema, que salió en la última noticia, no sé si lo vieron esto. Salió, si no me equivoco, el día lunes 10 de septiembre, que eran las 14 sustancias que respiramos en Quintero Puchuncaví. Dióxido de azufre. Si uno analiza los gráficos, los más altos picos de contaminación se generan entre las 4 y las 8 de la tarde y las 4 y las 8 de la mañana. Cuando van a clase, se ponen en el horario donde están los más altos picos de CO2. Por lo tanto, en el transcurso de la mañana, como son picos tan altos, empiezan a generar los síntomas. El ácido sulfúrico. Cuando ciertas sustancias, como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, se mezclan con la humedad ambiental, genera ácido sulfúrico, que como todos sabemos es extremadamente corrosivo. Dióxido de nitrógeno. También se encuentra en grandes cantidades en la bahía de Quintero Puchuncaví y genera problemas a nivel del sistema cardiovascular. Genera a nivel corrosión interna a nivel de la arteria, lo que puede generar hipertensión arterial. Ozono. Generalmente en estos días como hoy, donde hay altísima radiación solar, uno sabe que hace mucho calor, combinado con la humedad y combinado con ciertos contaminantes, se genera ozono. No se libera de por sí de la empresa, sino que es una mezcla de cosas. ¿Qué genera el ozono? Principalmente cefalea intensa. Monóxido de carbono. También se trabaja en esta zona con monóxido de carbono. El monóxido de carbono es inoloro, no tiene olor, por lo tanto se le inyecta una sustancia que son los mercaptanos, que también son muy dañinos para la salud.
Por eso cuando sentimos olor a gas es que hay monóxido de carbono en el aire. ¿Y cómo lo sentimos? Porque se le agregó esta sustancia que es un mercaptano. A todo esto yo he visto los estudios del tema del polen y era polen, la mayor cantidad era polen, pero no dijeron cuál era la otra sustancia que estaba mezclada. Dijeron, sí, tiene un 60% polen. ¿Y hay el otro 40%? Calladito, nadie dijo nada. Llegamos a los metales pesados que quedan por décadas. Hay estudios de esto, hay estudios de metales pesados, de plomo, arsénico, mercurio y cobre. Siendo realista, he visto 4 estudios de chiquitos de la escuelita de la Grea del 2011, donde salían con altas concentraciones de plomo. Arsénico, que genera náuseas, vómitos, falta de aire, dolor de cabeza, sensación de hormigueo. Todos esos síntomas genera el arsénico y a largo plazo está estudiado y está comprobado que es altísimamente cancerígeno. El mercurio, que es un derivado de la quema incompleta del carbón, y el cobre, bullado caso de los hombres verdes, como quieran llamarlo, donde exhumaron sus cuerpos, estaban verdes por dentro y aún así no pudieron, hasta el día de hoy, si es que ya no salió la resolución porque estaba al borde de salir, no habían podido ganar el juicio. Y llegamos, que todo esto, esta presentación no la había hecho hace algunos días, y ahora el gobierno salió negando que el metilcloroformo había aparecido. No, se equivocó no sé quién, el Ceremi, la máquina, no, metilcloroformo no hay. Y los otros hidrocarburos como el tolueno y el nitrobenceno, que también son 2 de los componentes que se mencionaron en ese entonces. Por lo tanto, en una reunión que tuve con una persona del gobierno, decía que esto no se midió y no sabemos si esto era lo que afectó a los niños. Entonces, si usted no me puede decir que estos son los que afectaron a los niños, ¿por qué acusó de manera directa a una empresa estatal? No hay respuesta para eso. No hay ninguna respuesta posible para eso. Por lo tanto, uno ya subentiende que hay cosas que son bastante truchas. Hay que decirlo como son. Compañeros de todos los territorios a lo largo de este país, hoy como comunidad Cabildo Abierto Quintero, en solidaridad con el pueblo mapuche declaramos lo siguiente: hoy somos todos culpables por ser mapuches, por ser pobres, por ser mujeres, por disidencia, por luchar por la vida, por resistirnos a la muerte. La muerte del país nos duele, nos raja nuestra reciente herida. Hoy nos duele el crimen del Estado chileno a manos de la yunta indolente que ciegamente dispara para proteger el terrateniente. Pero compañeros y compañeras, que su vida sea memoria y que su pena, nuestra pena, sea rabia transformadora, porque donde ellos traen la muerte, nosotros sembraremos resistencia. Marichihueo, compañeros y compañeras.
Hay una serie gigantesca de fuentes contaminantes y lo más peligroso es que al mismo tiempo son una amplia cantidad de fuentes contaminantes y una amplia variedad de contaminantes emitidos en la atmósfera. Por lo tanto, la situación extrema, generalizada de envenenamientos masivos que estamos viviendo hoy en día, porque la seguimos viviendo hoy en día, la crisis no ha terminado, es una consecuencia esperable de esta situación de contaminación acumulada, sinérgica, desregulada. Hoy, desde muchas regiones, la gente ha despertado y ha dicho basta, porque las decisiones de foráneos han rajado la historia de nuestro continente, de colonia en colonia, de propietario en propietario. Latinoamérica no nace herida, pero la historia oficial comienza contando la rota. En nuestro y en muchos territorios, el aire que respiramos nos mata, el agua que tomamos nos mata, la tierra que pisamos nos mata, el extractivismo nos mata y nos seguirá matando. No queremos que nos denominen zonas de sacrificio, porque hemos resuelto transformarnos en zonas de resistencia. Sabemos también que parte de la sociedad prefiere cerrar los ojos y pasar por el mundo en un cómplice silencio, como olvidando su compromiso con sus hijos y nietos. A ellos les deberán sus excusas y perdones. La respuesta del Estado es la omisión y la criminalización, militarizando las zonas que se resisten a morir, permitiendo la impune devastación de la tierra, el mar, el aire y el agua. El proyecto IRSA sigue su camino y desde ya les avisamos que si sus planes son de muerte, nuestra vida entera será de resistencia. Dominga, Alto Maipo, Quintero Puchuncaví, son casos que nos permiten hacer un análisis, una vinculación, o por lo menos observar cuáles son las consecuencias del modelo económico extractivista. Chile, lamentablemente, tiene una economía principalmente primaria, o sea, de aquí extraemos recursos naturales que los exportamos al resto del mundo, sin que las empresas, las industrias que sacan estos recursos de los territorios se hagan cargo de las externalidades negativas que producen. Y hoy día las externalidades negativas son soportadas, lamentablemente, prácticamente íntegramente por las comunidades sin que se les pregunte previamente si es que quieren o no tal proyecto, y a lo más se les da el derecho a opinar dentro del marco de la evaluación ambiental de los proyectos. Pero también en Chile el contexto de desregulación, y en ese sentido el Estado no ha hecho el trabajo suficientemente, permite que zonas como Quintero Puchuncaví se multipliquen. Y crecimiento económico. Sin embargo, nos trajo envenenamiento para la población y retroceso en diversas áreas, como el trabajo, la salud, la educación y el turismo. Y por lo que estamos luchando nosotros es porque los que vengan después tengan un mundo mejor y puedan vivir sin deformaciones y en un mundo donde haya aire limpio, más limpio y tierra limpia, donde nosotros podamos vivir libres de contaminación.
Quiero agregar una sola frase a lo que ya dijo mi hermano, mi compañero, que nos está mirando y debe estar feliz porque nos está viendo a su sindicato, a su hermana abrazada que tanto le quería, que es que el pueblo obrero, la clase obrera se levante y ejerza soberanía. Nosotros somos los mandatados a levantar a este gobierno y a este Estado fascista. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Tratar así a tu gente, conocerás derechos humanos vulnerados por más de 50 años. Nadie hizo nada, nadie hizo nada. Ni el Estado de Chile, ni los gobiernos de turno, nadie hizo nada, nadie hizo nada, nadie hizo nada. Ni con los estudios científicos y lo que arrojaban, nadie hizo nada, nadie hizo nada. Y ahora que callaron a nuestro compañero Alejandro Castro, exigimos que hagan algo, exigimos que hagan algo, ya que nunca hicieron nada, nadie hizo nada. Tengo todos los frutos secos, las calabazas y los mates. Aparte que doy asesoría para que hagan un huerto familiar en sus hogares. Semillas orgánicas, vamos por lo orgánico. ¿Qué significa orgánico? Usted puede seguir reproduciendo sus semillas. Eso es muy bueno porque ahora estamos invadidos de químicos en este momento. Aquí estamos en una zona contaminada total que es Ventana, Quintero y Puchuncaví. Estamos haciendo patria aquí en los comerciantes. ¿Por qué? Porque a todos nos está afectando, desde la guagua más chica hasta el mayor. Por lo tanto, a las personas que están escuchando y les interesa el tema, por favor hagan algo. Hagan algo porque si no nos vamos a morir ante tiempo. En esta ciudad hay algo que vuela, algo que no vemos, algo que envenena, basta ya. Es algo criminal. Tú y yo somos conscientes de que esto no es normal. Es algo antinatural. Calles amarillas en un pueblo que está herido por un polvo que no era polen que destruye la humanidad. Nadie hizo nada, todos se esconden. Nubes amarillas que intoxican a miles de familias en las calles. Todos gritan no más contaminación, no más progresión. Queremos un lugar seguro donde respiremos sin preocupación. Queremos un plan de descontaminación
integral que tome en cuenta todo lo que tenemos aquí contaminado, no tan solo el aire, como el plan nuevo que está en este momento que nos sirve, es un plan chanta. Antiguamente cuando yo era niño se congeniaba muy bien la vida de la pesca con la agricultura. Cuando el mar estaba bravo, nosotros lo íbamos con nuestra familia al campo, toda la familia, a cortar arvejas. Yo tengo recuerdos de niño de haber encontrado nidos ahí en los arberjales. Como niños éramos felices de vivir en un territorio así. Al gobierno de Chile por su total negligencia, porque solo actúa para la conveniencia de un pequeño grupo económico que en este país ejerce toda su influencia. Al Ministerio Medioambiental, que no paralice el funcionamiento del parque industrial, dejando así que se envenene toda la comunidad, porque las pérdidas de un día de producción con la vida del pueblo, al parecer, no tienen comparación. Ridículo país que funciona al revés, donde los verdaderos culpables se desentienden como si no tuvieran nada que ver y pagan el precio los inocentes acatando medidas de seguridad absurdamente incompetentes. Las embarazadas que sus casas deben evacuar, o los niños que con las clases suspendidas se quedan sin estudiar. Primero que nada vengo en representación del Complejo Educacional Sargento Ortega, como ustedes ya saben, pero quiero recalcar que no somos los únicos afectados. La comuna de Quintero y Puchuncaví debería unirse ahora mismo, porque la unión hace la fuerza y nosotros unidos podemos hacer que el desastre medioambiental que nos afecta ahora mismo desde hace medio siglo se detenga de una vez por todas. El pueblo, más de 5.000 personas reunidas acá, los zánganos en el Congreso no quieren hacer su pega, no queremos más horas de sacrificio, no queremos más niños intoxicados, no queremos la muerte lenta que nos ofrece este territorio, usurpado por los economistas, con sus cochinos intereses, para algunos pocos, no para ustedes. Ellos no viven aquí. Ya me quisiera esa termoeléctrica en Providencia, en Vitacura, en Lo Barnechea, en la Dehesa, pero no, la tenemos aquí. Quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando, a los jóvenes que se han unido para hacer fuerza para sacar este diablo que tenemos acá. Quiero recordar las palabras de mi hijo. Era valiente para pelear. Lo último que hizo fue participar en una marcha para defender la vida de las personas que estamos aquí y de todo nuestro país, porque a donde nos vayamos van a seguir haciendo lo mismo. Quiero hacer un llamado a que tengamos conciencia, cada padre, cada abuelo, cada persona de este país, a que tengamos valor para enfrentar la represión. Va a seguir siendo así si no nos levantamos todos. Van a seguir abusando. Sin temor, enseñémosle a nuestros hijos a tener conciencia de que la vida digna es un derecho que tenemos que pelear. Juntos, con autogestión, como se ha hecho aquí, podemos cambiar lo que debe ser cambiado, luchar por nuestros sueños de justicia, a costa de mucho sacrificio, yo sé. Nos hemos atrevido a desafiar poderosos sistemas abusivos y nos han reprimido fuertemente. Aún así, he visto madres valientes, jóvenes, con los ideales de una vida digna,
levantarse y atreverse a estar aquí. Gracias, gracias por recordar a mi hijo. Yo creo que este análisis que hacemos sobre el origen de los problemas y los conflictos socioambientales que tenemos nos tiene que llevar indefectiblemente a organizarnos como comunidad, a que los territorios conozcan cuáles son sus derechos, conozcan cuáles son las herramientas que tienen para resguardar esos derechos y finalmente podamos lograr un estándar donde al menos la igualdad de derechos sea resguardada, al menos el derecho básico a la vida y a la integridad física y psíquica, del cual depende un medio ambiente sano. Los tres son derechos humanos, reconocidos, ratificados por tratados internacionales por Chile, pero no estamos haciendo lo suficiente para poder otorgar una calidad de vida aceptable y digna a las personas que habitan este maltratado territorio, lo cual además es deber constitucional del Estado. Ya estamos. Nos matan lentamente con níquel, cadmio, cobre, plomo, arsénico, zinc y cromo, en el agua, en el aire, en la tierra y en todo, en todo lo que de ellos proviene, y el Estado chileno aún no los detiene, Prepárense, siempre canto para celebrar, para nombrar la belleza que quiero invocar. Por eso te voy a invitar a sacar la voz, a manifestar que chileno se vende, la vida se defiende. Aire puro
que la vida se defiende.